Hola chicos, buenos días. Hoy nos corresponde ver en ciencias naturales la diferencia de los conceptos calor y temperatura en relación a los estados de la materia. Seguramente te habrás preguntado cómo están formados internamente los diferentes objetos que nos rodean, tanto en la naturaleza como en el hogar, en la sala de clases. Pero antes de profundizar en esto, debemos recordar el concepto que nos ayudará a ordenar nuestras ideas. ¿Qué es materia? La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde tu propio cuerpo hasta el oxígeno del aire que respiras, es materia. Desde la antigüedad, el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en su interior. Así fue que en el siglo IV a.C., el filósofo griego Demócrito postuló por primera vez que la materia debía estar formada por diminutas partículas. Esta idea, junto con otras que pudieron probarse por mucho tiempo después, fueron la base de lo que hoy llamamos modelo corpuscular de la materia. ¿Qué establece el modelo corpuscular de la materia? Primero, que la materia está constituida por pequeñísimas partículas. Segundo, las partículas se encuentran en constante movimiento. Tercero, las partículas se encuentran unidas por fuerza de atracción. Y cuarto, entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. Como te habrás dado cuenta, el modelo corpuscular responde. En el sólido, las partículas están unidas por una gran fuerza de atracción. Las partículas están rodeadas en posiciones fijas. Las partículas solo vibran o rotan en sus posiciones, no se desplazan. Tienen forma y volumen definidos. No fluyen, salvo cuando su nivel de disgregación es alto y se comportan como fluido. Líquido. Las partículas están unidas por fuerza de atracción de mediana intensidad. Las partículas están más separadas que en el estado sólido. Las partículas vibran, se desplazan y rotan. Tienen forma variable y volumen definido. Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Pueden fluir con facilidad. Las partículas están unidas por fuerzas débiles de atracción. Las partículas están muy separadas entre sí. Vibran, se desplazan y rotan con gran facilidad, ocupando todo el espacio disponible. No tienen forma ni volumen propio. Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Pueden fluir y comprimirse con facilidad. Al tender la ropa mojada al sol durante un día caluroso, podemos observar que transcurrido un tiempo, ésta se encuentra completamente seca, es decir, el agua en estado líquido, por acción de la radiación solar, pasó al estado gaseoso. Lo anterior corresponde a un cambio de estado de la materia. Los cambios de estado son los cambios físicos más importantes que ocurren en la naturaleza. Cuando una sustancia cambia de estado, experimenta solo una transformación física, es decir, varía su aspecto, pero continúa siendo la misma sustancia. Los cambios de estado se producen por absorción o por liberación de energía térmica. ¿Qué cambios de estado se producen por absorción de energía térmica? Sublimación. Es el paso directo desde el estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, que experimentan solo algunas sustancias, por ejemplo la naftalina y el yodo. Fusión. Es el cambio desde el estado sólido al estado líquido. En cambio, ocurre a una temperatura específica para cada sustancia sólida, llamada punto de fusión. Para que un sólido pase a estado líquido, es necesario que absorba energía térmica,
de modo que sus partículas aumenten su energía cinética y cambien de estado. Vaporización es el cambio del estado líquido al estado gaseoso y puede ocurrir mediante una evaporación o una ebullición. La evaporación ocurre a cualquier temperatura y solo afecta a aquellas partículas situadas en la superficie del líquido. En tanto, la ebullición ocurre a una temperatura específica llamada punto de ebullición y con gran agitación de sus partículas. ¿Qué cambios de estado se producen por liberación de energía térmica? Imagina que tienes un trozo de mantequilla y lo expones a las llamas del fuego. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Y si luego de un rato alejas la mantequilla de la fuente de calor? ¿Qué sucederá? Al alejar la mantequilla del fuego, las partículas liberan energía térmica, disminuyendo así su movimiento, por lo que aumentan la fuerza de atracción entre ellas, llegando a unirse. De este modo, la mantequilla volvería a solidificarse. A continuación, describimos los cambios de estado que se produce por liberación de energía térmica. En todos ellos, las partículas liberan energía térmica, por lo que disminuyen su movimiento, es decir, su energía cinética, lo que aumenta la fuerza de atracción entre ellas y llegan a unirse. Sublimación inversa. Es el cambio directo desde el estado gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, al enfriar el yodo en estado gaseoso, se forman cristales de yodo sólido. Solidificación. Es el proceso inverso a la fusión, es decir, el cambio desde el estado líquido al sólido. Condensación. Es el proceso inverso a la evaporación, es decir, el cambio desde el estado gaseoso al líquido. Esta transformación sucede cuando las partículas de un gas pierden energía cinética y no logran vencer sus fuerzas de atracción, lo que provoca que se acerquen hasta formar pequeñas gotas. Cambios de estado de la naturaleza. Piensa en algún ejemplo de cambio de estado que ocurre de manera natural en el entorno. ¿Se produce por liberación o absorción de calor? Las transformaciones físicas más perceptibles son las que experimenta el agua, aunque también ocurren otras como la que ocurre al magma en un volcán. Al interior de la Tierra existen masas de rocas en estado líquido, por la gran temperatura y presión que allí existe. Cuando el magma se libera y se enfría, cristaliza, es decir, se solidifica y forma rocas llamadas ígneas. Las bajas temperaturas ambientales hacen que el vapor de agua se condense en las hojas y en otras superficies y forme el rocío. En la vida cotidiana es muy frecuente oír expresiones como «¡qué calor hace!» o «hace más frío que la temperatura anunciada en la televisión», para referirse a una misma idea. Pero, ¿calor y temperatura son lo mismo? La temperatura es proporcional a la energía cinética de las partículas que componen la materia. Se mide con un instrumento llamado termómetro y se expresa en grados Celsius. El calor, en tanto, es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Analicemos el siguiente ejemplo. Si acercamos nuestras manos frías a una estufa encendida, la sensación de frío desaparecerá debido a que la temperatura de la estufa es mayor que la nuestra. Es así como el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura cede calor al que está a menor temperatura. ¿Qué sucede con las partículas durante la transferencia de calor? ¿Cómo se transmite el calor? El calor se transmite constantemente a nuestro alrededor. Para ello existen tres mecanismos: conducción, convección y radiación.
Es importante saber que existen materiales denominados conductores térmicos, que poseen la capacidad de conducir el calor. Por ejemplo, los metales como el cobre, el aluminio y el hierro. Por el contrario, aquellos materiales que conducen mal el calor, como el vidrio, plumavit y la madera, se denominan aislantes térmicos. Pensemos en el proceso de fusión de la mantequilla. Para que ocurra se necesita calor, el que puede ser producido por la llama de un mechero o de la cocina, lo que ocasionará un incremento en la energía cinética de las partículas. En cambio, si deseamos solidificar la mantequilla fundida, debemos acudir a un congelador, ya que esto provocará una disminución en la energía cinética de las partículas. Durante un cambio de estado podemos reconocer la absorción o la liberación de energía térmica y por consiguiente un aumento o una disminución en la temperatura, tal como se representa a continuación. ¿Qué ocurre con la temperatura del agua al observar? ¿Qué ocurre con la temperatura del agua al absorber energía térmica? Para poder responder esta pregunta, te invitamos a analizar el siguiente gráfico, llamado curva de calentamiento del agua, que nos permite representar de manera hipotética los cambios que experimenta el agua al absorber energía térmica. A continuación, describiremos los cambios que experimenta el agua en cada uno de los tramos de la curva de calentamiento. De A a B, el hielo absorbe calor desde el ambiente o desde una fuente de calor como un mechero, lo que produce un aumento de su temperatura. Esto lo puedes deducir a partir de la línea ascendente del gráfico. Tramo BC es el punto de fusión 0 grados Celsius. Ocurre el cambio de estado de sólido a líquido, por lo que ambos coexisten y la temperatura es constante, es decir, no varía. En el tramo CD no hay cambio de estado, solo se encuentra agua líquida, la que continúa absorbiendo energía térmica y elevando su temperatura hasta el punto de ebullición. En el tramo DE, en el punto de ebullición 100 grados Celsius, coexisten el agua líquida y el vapor de agua, y la temperatura permanece constante. Tramo EF, no hay cambio de estado, solo se evidencia un aumento de la temperatura del agua en estado gaseoso o vapor de agua que es invisible. Ya chicos, espero les haya gustado, que hayan entendido. Cualquier duda o consulta, me hablan por interno, Edmodo, correo o al WhatsApp. Un besito, que estén bien.